Fabricio Mejía, escritor, usted lo conoce, escritor, articulista, opinante en los medios de comunicación en los que le dan ya, en los que es posible seguir escribiendo y publicando y comentando. Fabricio Mejía, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Fabricio, ¿tú cómo vas? Bien, aquí, chambeando, leyendo. Pues sí. ¿Cómo ves, Fabricio Mejía, esta situación de la reunión, la sesión del Consejo General del INE, que ya está pues por resolver en cuestión de horas el destino, sobre todo de México Libre, que es uno de los dos proyectos de partido que van a pasar para ser los finalistas en esta etapa? ¿Qué opinas de la posibilidad de México Libre si le dieran el registro como partido político? Bueno, yo creo que sería una muy mala noticia, primero para el INE, porque confirmaría nuestras peores suspicacias en torno a qué intereses responde. El comunicado de ayer digamos, esta especie de predictamen de la Comisión Interna de Prerrogativas y Partidos en el INE, pues deja mucho que desear a los ciudadanos en torno, digamos, a qué es realmente lo que hace el INE, cuáles son los criterios de verificación de las firmas, de que no hayan sido acarreados en las asambleas estas, en los 20 y tantos distritos, y sobre todo pensando específicamente en el origen, digamos, de México Libre, que es una organización que está hecha para darle cobertura a una familia, que es la de Felipe Calderón. ¿Qué sentido tiene para un ciudadano como tú, como yo, financiarle la cobertura, el fuero a alguien como Felipe Calderón y Margarita Zavala? ¿Qué sentido tiene que tenga una legitimidad que no tiene en la opinión pública, que no tiene en la Corte de Nueva York que enjuicia a García Luna, que no tiene en las mesas de recepción de firmas por todo el país para juzgar a los expresidentes? Y yo creo que más bien, y por eso te decía que mala noticia para el INE, porque más bien esa deslegitimidad de México Libre se le anexa a el propio INE de Lorenzo Córdoba, ¿no? ¿Lo que sucedió ayer te dio algún aliento o alguna expectativa positiva el hecho de que no hayan aprobado los proyectos de partidos políticos para el Bester Gordillo, para el CENTE, para Pedro Aces, para todos estos grupos, para Manuel Espino? ¿Qué opinas de esa restricción que se puso ayer? Pues pareciera que el criterio lo tendría que explicitar la Comisión de Prerrogativas y de Partidos Políticos, que el criterio haya sido que no tengan nada que ver con un sindicato. En otros países los partidos pueden darle cuerpo, digamos, a la representatividad sindical. No sé a qué se haya debido que casi todos sean por unas razones o por otras, sindicatos de maestros, sindicatos de ACES, y por otro lado, bueno, sí, lo de Espino, que como tú decías ayer muy bien, Espino es un personaje que le levantó la mano a Fox, a Calderón, ¿no? A Peña Nieto, no, es estos personajes de la picaresca mexicana, que no por pícaros son menos peligrosos, ¿no? Ahí tenemos ahora el caso de Germán Martínez y todo esto que se ha desenvuelto en los últimos días de la mano de Lili Téllez. Pero sí, no sé, me parece que sí sería adecuado, digamos, pensar o repensar esto de los registros a los partidos. Evidentemente México Libre, por lo que vimos durante la recolección de sus firmas y de sus asambleas, pues no había así como una gran pasión popular por apoyar a ese partido. Había en general fotos de mesas vacías, asambleas de sillas, eso era lo que había. Y no sé por qué Lorenzo Córdoba y su gente en el INE
está buscando meter esa discusión justo en este momento, que si no le otorgaran el registro a México Libre, pues sería muy fácil de justificarlo. Bueno, el señor que lo preside está siendo investigado por la justicia norteamericana y se acabó. Lo demás es una cuesta arriba, digamos, de decir sí, vamos a aprobar este registro de este partido de ultraderecha que tiene probablemente una liga con el narcotráfico, ¿no? Que me recordó mucho aquella vez que Pablo Escobar Gaviria llegó en Colombia a la legislatura en 1982, ¿no? Uh-huh. Y que inauguró, digamos, toda una especie de narcos, paramilitares, etcétera, que llegaron al poder legislativo. No sé si están tratando de reproducir esa tan buena experiencia colombiana. Claro. Hay quienes creen, Fabricio Mejía, que en términos de táctica política conviene dividir el voto de la derecha entre quienes votarían por el PAN y quienes votarían por México Libre, incluso suponiendo que algunos personajes y segmentos de Acción Nacional podrían irse a México Libre y que eso les dificultaría las cosas en términos electorales. ¿Tú estarías de acuerdo con un análisis así? Pues independientemente de eso, o sea, sí lo había yo pensado, creo que es mucho más importante pensar en la ética y en la solvencia moral de mínima, digamos, de los partidos políticos. Es decir, este cálculo que se hace de si se divide la derecha, la izquierda seguirá triunfando, me parece un poco mezquino, digamos, pensar en términos de ese tipo de pragmatismo. Lo que necesita el país es una derecha consolidada, con ideas, leal al sistema político, al régimen, digamos, ¿no? Y no un foco como podría ser México Libre de golpismos, de esta gente del Frena. No, me parece que eso sí iría en contra de una voluntad general que se ha expresado casi unánimemente de continuar con la democracia, representativa, participativa por lo de la consulta, etcétera. Me parece que le haría mucho mal al país tener una derecha como la de México Libre, aunque divida a la de Acción Nacional. Yo creo que lo que nos convendría más bien es tener como un perfil mucho más definido de una derecha como es Acción Nacional, la derecha católica, liberal, en el sentido, digamos, liberal en el sentido económico y preocupada por la seguridad individual. Lo otro es una aventura excesiva por las ligas que se pueden establecer entre la cobertura al crimen organizado desde un partido político o desde posiciones como de diputados o de senadores, que ya hemos visto, digamos, que en el caso de García Luna, pues bueno, se usaban esas posiciones para pasar la información a un cártel, para protegerlo, para recibir probablemente o presuntamente dinero para la campaña. Entonces ahí no sé en qué está pensando el INE o si le dejará la responsabilidad de cuidar el dinero, el origen del dinero ilícito al gobierno. No sé qué están pensando, la verdad. ¿Crees que sobran partidos o que deben permitirse nuevos? No, yo creo que la pluralidad del país es lo suficientemente grande como para tener más partidos, por ejemplo, locales o regionales. Ha habido algunas experiencias no muy buenas. Incluso los propios partidos grandes, ¿no? Como el PRI, Acción Nacional, Morena, han tenido como versiones regionales de su propio perfil, tampoco muy buenas, pero creo que debería de poder expresarse esa pluralidad política en otra manera que no fueran exactamente partidos con registro nacional. Eso es
lo hemos visto siempre un problema, ¿no? Los partidos que surgen de familias como el Verde, ahora México Libre, y que juegan, digamos, a ser goznes entre partidos grandes y se benefician, digamos, de terciar para alianzas, se van de un lado a otro. Bueno, lo vimos en la Cámara de Diputados en estos días, como eso es un mercado, eso es ¿no? Es como el mercado de piernas del fútbol mexicano, ¿no? Ajá. Bien, pues Fabricio, ya está instalada la sesión del Consejo General del INE. Se estima que pasadas las 5 de la tarde empezará la discusión sobre estos proyectos de nuevos partidos políticos y pues el lunes empieza ya formalmente el proceso electoral, así es que pues vamos a tener que platicar de todos estos temas en los momentos en los que se vienen, que van a ser complicaditos, pero bueno, pues por eso, sí. Yo nada más te digo que en 2 días se lanzó una convocatoria en Change para que el INE no le diera el registro a México Libre. Una chica de Guadalajara, Lanza se apellida, ella lo lanzó efectivamente, y en 2 días tiene ya casi 400,000 firmas. Entonces el INE iría en contra de una opinión bastante mayoritaria, digamos, bastante efectiva, bastante emotiva con este tema, ¿no? Sí, leí el tuit tuyo que diste mencionando esa consulta y por eso dije, voy a hablar con Fabricio para ver cómo va todo este tema, porque efectivamente pues es un enorme número de gente en muy poco tiempo, y en las redes sociales ahí está desatada el rechazo a que pueda darse ese registro, pero bueno, pues ya lo veremos hoy en la tarde.